hablándole a su pueblo y ellos adorando a los Baales. ¿Cómo se siente Dios, amados hermanos, cuando en la mañana Él nos despierta, quizá en la madrugada, y nos ponemos a pensar en cosas vanas, sin valor, cuando quizá nos despertó para hablar con nosotros? Pero nosotros, ¿cómo hago ese negocio? Hola, ¿y cómo hago aquello? Y Él está ahí, queriendo hablar, queriendo que nosotros hablemos, que también lo escuchemos. ¿Cómo se siente Dios cuando estamos obstinados, empecinados por hacer algo, y Él utiliza diferentes instrumentos para hablarnos, pero nosotros, como aquel hijo, aquella hija, miramos para otro lado y saben, leyendo esto se da uno cuenta que Dios no solo habló una vez, ni a través de un medio, habló muchas veces y a través de muchas cosas, pero su pueblo no lo quiso escuchar. Pero me llamó la atención cuando miré la palabra hebrea escuchar. El primer significado que el diccionario hebreo Strong presenta es este: levantar las orejas. Inmediatamente cuando yo leí eso, levantar las orejas, me acordé de la perrita que nosotros tenemos, porque es una pincher, y nosotros no le quisimos cortar las orejas porque le cortaron la colita y pobre animalito. Entonces yo, no. Dile a mi esposa, no, amor, que va a hacer sufrir. Y me dijo, no, yo tampoco quiero. Entonces se quedó con las orejas naturales. De hecho, el veterinario nos aconsejaba no cortarle las orejas porque en la edad adulta ellos pierden la visión y desarrollan más el oído. Entonces la orejita pues cortada, imagínate, sufre más. Entonces ella tiene sus radarcitos y cuando hay un ruido afuera, entonces yo la miro y ella llega y las orejas la voltea para donde está el ruido. Entonces mueve las orejas. Cuando yo leí esto, levantar las orejas, dije yo, ay, como la perrita, hola. Por ahí. Y ay, tremendo. Uno de los animales que más tiene desarrollado el oído es el gato, ¿sabía? Yo estuve leyendo, no recuerdo si son 70 u 80 músculos alrededor de la oreja que hacen que se mueva y que se mueva 180 grados, o sea, él puede estar escuchando acá y voltearse y escuchar atrás. A veces nuestro oído se ha engrosado, está lleno de mugre con el mundo. Amados, escuchamos música del mundo, nos gusta de pronto escuchar el vallenato, a Shakira, a no sé quién, y entonces el cristiano se pone todo alegre y todo, no, un poquito para alegrar la mañana. ¿Cómo? Afina el oído, así como se afinan las cuerdas de la guitarra para que se escuchen bien. Hay que afinar el oído para escuchar a Dios. Y es fundamental desarrollar un oído sensible a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el Rey de Gloria venga, va a sonar la trompeta. Y Él está ejercitando a su pueblo para que escuche. Porque los que serán levantados son los que tienen su oído sensible a la trompeta. Porque Él viene como ladrón en la noche. Y dice la Escritura que ellos no quisieron escuchar. Dios les habló una y otra vez, mas no quisieron escuchar. Y con frecuencia, hermanos, nosotros hemos usado y tal vez hemos escuchado también frases como: yo ya sé, no me diga más, que yo ya sé. No me moleste más con ese cuento. O ya va a empezar. Siempre con lo mismo, sí. Que no llegue tarde. Y cositas por el estilo, porque nos cuesta trabajo escuchar. Pero hermanos, si no procuramos escuchar al que vemos, ¿cómo escucharemos al que no vemos? Usted y yo empezamos a desarrollar un buen oído escuchando primero a los que están aquí. Es necesario escuchar, porque lamentablemente
Los resultados de no escuchar el consejo de Dios son tristes. Y por eso, sabiendo nuestro buen Dios los resultados de no escuchar, Él habla para evitarnos el dolor que se vive en el sendero del orgullo y de la soberbia. Y son esos, el orgullo y la soberbia, los que hacen sordo al pueblo del Señor. Porque pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. En contraste, el corazón humilde escucha la voz de Dios. Y creo firmemente, hermanos, que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Por tanto, creo firmemente que Dios sigue hablando y que desea hablar a sus hijos. Veamos ahora en segundo lugar una faceta difícil para nuestra mente lógica, para nuestra mente natural. Vamos a ver el punto número 2. El amor de Dios supera la capacidad de comprensión humana. El amor de Dios está más alto que nuestros propios juicios. Ojo con lo que le estoy diciendo. Porque si somos conscientes de esto, nos vamos a guardar para no murmurar contra Dios y contra lo que Él hace. Hay cosas que Dios hace y nuestra mente no las va a entender. Por eso el amor de Dios supera la capacidad de comprensión humana. Leamos por favor segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 11. Dice, por lo cual, ¿quién? Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Detengámonos ahí, por favor. Aquí en primer lugar vemos los resultados de la necedad del corazón del rey. Dios una y otra vez le habló, pero vino el ejército asirio y lo tomó como prisionero. Yo recuerdo a mi madre. Somos 5 hijos y 4 varones y una niña. Entonces yo soy el cuarto varón, ¿no? El menor pues de los varones. Entonces cuando yo era adolescente y estaba en el colegio, recuerdo que mamá llamaba a mi hermano, a uno de mis hermanos mayores, y le decía, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Por qué esto y lo otro? Cuidado, mijo, que la noche es peligrosa, que las calles, que no sé qué. Y él tenía una moto y él a veces se creía centella. Bueno, los jóvenes de hoy dicen centella, ¿qué es eso? ¿Qué es? Centella, un dibujo animado, era el héroe en una motico. Eso era sensacional cuando él aparecía en escena. Tatán, tatán, y uy, llegó centella a vencer a los enemigos. Entonces mi hermano a veces se pensaba que se creía eso como un centella. Y entonces en el parque del pueblo se reunían otros locos también en la moto y ellos se proponían hacer carreras, ¿no? Y prendían varias motos y cogían eso por la carretera principal y se decían, el último que llega paga. Y salían hermanos y él también. Entonces mi madre en casa siempre pidiéndole a Dios que no le fuera a pasar nada. Pero siempre se iba y mi mamá le decía, mucho cuidado mi hijo, que mire por qué no se queda en la casa. Hasta que llegó un día, hermano, donde mi viejo llegó porque se había caído en la moto y esta rodilla se fue por el cemento, yo no sé cuántos metros. Eso le llegó aquí una cosa que yo le dije a la Tibia y al Peroné, mucho gusto en conocerlos, porque eso se le veía todo allá adentro, eso se veía todo allá. Y él estuvo casi 2 meses en el seguro. Y me decía, Gonzalo, a mí me están torturando aquí. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, me ha tocado una enfermera áspera, dura, no tiene corazón, es dura conmigo y me limpia, eso me duele. Pues usted se acuerda que mi mamá le decía que no fuera. Mire lo que mamá le quería evitar a usted. Mi mamá le estaba evitando a usted el dolor. ¿Qué hizo nuestro buen Padre Celestial con Manasés?
evitar el dolor, le hablaba para que no tuviera tristes resultados, pero el corazón de Manasés fue necio, fue obstinado. Así que entonces Dios permite que venga el ejército asirio y lo tome como prisionero. Fue Dios mismo quien trajo a los asirios. Fue Dios mismo el que trajo esa situación a la vida de Manasés. Amados hermanos, hay que reprender al diablo, hay que echar fuera a los demonios. Usted sabe que lo hacemos, pero hay cosas que no las trae el diablo. Claro que lo más fácil es echarle la culpa de todo. En este caso, hermano, no eran los demonios, no era el diablo. Dios mismo dio la orden para que el ejército asirio viniera y tomara como prisionero a Manasés. Entonces nosotros podemos preguntarnos en esta mañana, ¿y dónde está el amor de Dios allí? Precisamente eso lo hizo por amor. Es decir, el ejército asirio sería el instrumento de Dios para hacer volver el corazón de Manasés a Dios. Claro que sin duda, hermanos, fue un momento vergonzoso. Imagínate, era el rey y fue atado con cadenas y es llevado a Babilonia. No pensemos que hubo cierto protocolo porque era el rey, no, avergonzado salió delante de todo el mundo, atado con cadenas. ¡Qué momento tan vergonzoso! Saben, hermanos, la soberbia se derriba con vergüenza. La soberbia se derriba con humillación. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios permite esta humillación? ¿Por qué Dios permite esto? Diablo, cochino, lo reprendo. No. Y no se tiene aquí ningún demonio. Tal vez ha sido Dios el que ha traído eso. Y lo ha traído porque Dios ha visto en nuestro corazón soberbia y orgullo. Y fue lo que pasó con Manasés. Y sin duda fue también un momento doloroso. Y lo concluyo porque aquellos grillos le provocaron heridas a él. Esas cadenas le provocaron heridas. Y no solamente era el hecho del dolor de las heridas, sino la impotencia de no poder hacer nada. Así que estaba investigando la palabra grillos porque quería saber qué diferencia había entre las cadenas y los grillos. Pero los grillos no eran los saltamontes que nosotros conocemos. Estos grillos se traducen de una palabra hebrea que significa tres cosas. Significa perforar, significa espina y significa anillo para la nariz. Luego yo puedo concluir que perforaban la nariz con una espina para ponerle luego el anillo. Es conocido en la historia que el ejército asirio ponía grillos o grilletes en sus cautivos para llevarlos, para transportarlos. ¿Saben, hermanos? Hay quienes son llevados a la cárcel para convertirse allí a Jesucristo el Señor. Hay situaciones, hermanos, tan duras y tan críticas en nuestra vida y de alguna manera Dios las permite porque sabe el Señor que solo allí rendiremos nuestro corazón. A veces nuestro corazón es tan duro que solo se vuelve a Dios en situaciones duras. Claro está que a nosotros, hermanos, nos cuesta trabajo reconocer la dureza de nuestro propio corazón, ¿verdad? Nos cuesta trabajo reconocer la dureza de nuestro corazón. Nos cuesta trabajo reconocer que nuestro corazón es obstinado, terco, insujeto, rebelde. Pero Dios es bueno y Dios sigue trabajando con nosotros. Y en ese amor trajo al ejército asirio. Y saben, hermanos, el nombre Manasés significa el que hace olvidar. Y Manasés hizo honor a su nombre porque precisamente hizo que Judá se olvidara de Dios. Pero yo además veo otro significado en ese nombre, y es que nos habla de su situación en la cárcel, porque todos lo olvidaron allí. Ni siquiera los Baales ni Acera fueron a sacarlo. Sus dioses no pudieron sacarlo. ¿Por qué? Porque las tinieblas siempre pagan mal.
El único que te hace bienes y te protege, el único que te restaura y te bendice es Jesucristo el Señor. Lamentablemente, y la Escritura no nos dice cuánto tiempo estés allí. La Biblia no nos dice. Dice la Escritura que fue puesto en angustias. No dice estuvo 6 meses, 1 año, 2 años, yo no sé. Pero fue un tiempo crítico. Y en función de eso quiero aquí compartirles el tercer punto. Hay ciertas situaciones que tienen la facultad de acercarnos a Dios. Cuando nos hemos alejado del Señor, porque a veces nosotros nos alejamos de Dios. Y eso solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe. Porque de hecho casi que ninguno de nosotros aceptamos alejarnos de Dios. De hecho, usted le pregunta a alguien que no se ha vuelto a congregar, ¿y usted cómo está? Pero usted no se ha vuelto a congregar. No, pues yo estoy bien con el Señor, yo oro, leo la Biblia, me paso la ofrenda de este bolsillo al otro, levanto las manos al cielo y le digo aleluya, yo estoy bien con el Señor porque en mi casa yo hablo con Dios. Entonces a eso me refiero, con que y nosotros no podemos decirle a alguien sí o no, porque nosotros no somos jueces. El único juez es Dios. Entonces a todos nosotros nos cuesta trabajo reconocer que nuestro corazón se está enfriando, o que nuestro corazón se ha alejado de Dios, o que nuestro corazón ha caído en la religión. Eso solo Dios lo sabe. Entonces, en su amor, Él permite ciertas situaciones que nos acercan al Señor. Vamos a leer, por favor, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, el versículo número 12. Versículo 12. Dice, mas luego, mire que está diciendo que después de, mas luego que fue puesto en angustias, fue puesto en angustias. Y entonces yo miraba eso y dije, ay Dios mío, y está en plural. O sea que no fue una. Fue puesto en angustias, yo no sé, tal vez una angustia fue una celda pequeña, oscura, húmeda, bien fea. Tal vez una angustia fue que el rey estaba acostumbrado a los manjares y banquetes del palacio, pero ahorita le traían ahí una masa, coma, con un pedazo de pan duro, que había que procesarlo media hora en la boca para poderlo digerir. Tal vez le tocó un soldado bien maldadoso, que a las 3 de la mañana lo despertaba echándole agua bien fría. Qué sé yo, qué angustias vivió él. O tal vez en su orgullo él le decía al soldado, bueno, cuidado que yo soy el rey, y tenga, le metía su manazo en la cara. ¿Quién sabe qué cosa le pasó a él? Yo no sé. Pero en una cárcel se viven muchas cosas. Yo no sé en qué condiciones él estaba. Lo cierto es que él vivió muchas angustias. Fue puesto en angustias. Y en esa condición sigue diciendo el verso 12, observe. Mas luego que fue puesto en angustias, oró. ¿A quién oró? A Jehová su Dios. Humillado grandemente. Ahora, escúcheme, la palabra humillación, tanto en el hebreo como en el griego, significa básicamente no levantarse mucho del suelo. Por eso es que cuando nosotros tenemos un hijo orgulloso le decimos, mi hijo, baje la cabeza. Entonces, humildad tiene que ver con no levantarse mucho del nivel del suelo. O sea, si humildad ya es estar abajo, ¿qué será ser humillado grandemente? Estar allá bajo el nivel del suelo. Humillado grandemente, dice, en la presencia. Ay, a mí eso me fascina. En la presencia. Porque en la presencia de Él todas las cosas son transformadas. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Entonces, lo primero que le quiero decir aquí es que Dios siempre agota los llamados de amor.
Él usa muchas personas, situaciones, siervos y medios para llamarnos a su camino de manera que evitemos el dolor. Pero la necedad y la obstinación del corazón humano lo pueden llevar a la angustia, como Manasés, que fue puesto en angustias. Y la palabra angustia aquí es una palabra que significa aflicción. Entonces usted notará que hay personas que tal vez no están en la cárcel, pero están bajo aflicción. E incluso levantan su oración y le dicen: Dios, ¿por qué las cosas no me salen? Yo esperaba X o Y resultado y mira lo que me ha llegado son dificultades, problemas, angustia, no puedo dormir, estoy bajo aflicción. Pero esta que encontré me hizo acordar de algo, ya les voy a contar. La palabra angustia desde el hebreo también significa sentir dolores de parto. Entonces yo dije: Dios mío, ¿qué fue lo que este hombre sintió allá en ese lugar? Y yo trataba de imaginarme las situaciones que él había vivido allí, y me acordé cuando yo tuve cálculos en el riñón. Yo, ay, dolores de parto. No. ¿Qué cosas vivió ese hombre en sus angustias? Y yo decía: Dios, pero qué cosa tan dura. Y llegaba: pero es que, Señor, somos casi que iguales a Él. Y muchas de las situaciones que nosotros vivimos, y por eso necesitamos discernimiento, algunas situaciones serán generadas por el diablo, pero otras situaciones tal vez han sido generadas por nuestra propia necedad. Lo cierto es que la Escritura dice que él oró a Jehová su Dios. Así dice: oró a Jehová su Dios. Nótese que dice su Dios, porque él antes adoraba a los Baales, servía a los Baales y también a Acera. Él consultaba su destino a los adivinos y a los hechiceros, pero ahora Manasés ha reconocido que Jehová es su Dios. Él se volvió a Dios. Y yo dije: uy, Dios mío, qué precio tan alto para convertirse a Cristo. Qué situación tan crítica y dolorosa para volverse al Señor. Y yo creo, hermanos, que Dios no quiere eso. Dios es amor. Cierto que usted, como padre de familia, cuando ve que su hijo va a tomar una mala decisión y que se va a estrellar y que le va a doler, usted quisiera tomar el lugar de él. ¿Sí le ha pasado o no, hermano? Y uno los coge y le coge el tablero y le enseña: mira, es que esto y esto, y despacio. Si no entienden con el tablero, uno toma la plastilina, uno hace todo lo necesario para hablarles. Pero al final ellos toman su propia decisión. Y uno sabe que les va a doler. ¿Y qué más hace uno? Dios, ten misericordia, que no le duela tanto, que no le duela tanto. ¿Sí o no, hermanos? Y cuando ellos están sufriendo el dolor, tal vez ellos no lo ven a uno, pero uno llora por ellos. Lo mismo sucede con Dios. Como Padre, nos habla de muchas maneras para que no sigamos el curso de cierto camino, porque Él sabe que hay dolor adelante. Pero nosotros miramos y lo vemos hermoso y decimos: no, esta decisión está bien, esto es lo que hay que hacer, no. Pero resulta que Dios está más alto y Él ve lo que hay más adelante. Entonces dice: no, cuidado, ese camino no es. Ese camino al final tiene dolor, tiene tristeza, ese no es el camino. Pero al final tomamos nuestra propia decisión. Hermano, y llega ese tiempo de crisis. ¿Usted ha estado en un tiempo de crisis o de angustia donde usted siente que lo están como apretando? Que usted siente que el corazón, ¡ay! Porque uno de los significados que leí de la palabra angustia es estar en aprieto. ¡Uy! Tengo que lo apretan, ya le van a dar los ojos, la crisis, el problema. Y usted dice: ¿y por qué? Yo le voy a dar una respuesta de muchas.
¿Sabe por qué a veces llegan ciertas situaciones difíciles que nos presionan? Es porque hay algo en nuestro corazón tan profundo y tan escondido que requiere harta fuerza para que salga a flote. Claro que no nos gusta. No, a ninguno de nosotros eso nos gusta. Pero cuando yo llevaba a mi niño, está en la escuela, ¿no? Cuando llevaba a mi niño al examen de sangre, uy, ese niño entraba en reversa a clínica. No, papi, no, yo no quiero entrar, yo no. Camine, mi amor, que usted va conmigo, camine que vamos. Y me tocaba casi que cargarlo y llevarlo. Y él era esperando que nos llamaran. Y era Saraito, papi, no, y me abrazaba. Y decía, yo no quiero entrar, yo no quiero entrar. Y entrábamos. Y yo le cogía el bracito. Ay, ese muchacho comenzaba a llorar. Hermano, yo no quisiera que le sacaran la de uno más bien. Y él comenzaba, yo les tiraba el bracito a él. Porque era necesario para su bien, aunque le doliera. Porque necesitábamos el resultado del examen. Aquí sí, entonces yo creo que en el momento de crisis tal vez hayan lágrimas, pero no estamos solos, Dios está ahí con nosotros. Y así como yo sostenía al niño y le daba fuerza, le decía, papi, mire acá, le voy a contar un cuentico, le voy a hacer cosas así, ay, hasta que le sacaban la sangre. Dios, en medio del dolor, nos está hablando, nos está animando para que la situación pase. Pero luego vendrá un tiempo de bendición, porque quizá eso es lo que está estorbando y deteniendo la bendición que Dios quiere derramar sobre ti, porque te ama y quiere lo mejor para ti. Los mejores planes los tiene Dios para ti. Entonces, nos dice la escritura que Manasés se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Manasés? Por eso dice el Dios de sus padres. Manasés retomó la fe que sus padres le habían enseñado. Y me encontré algo más. La abuela de Manasés, esa abuela se llamaba Abías y era una mujer temerosa de Dios. Así que yo me imagino cuando el rey Ezequías, su padre, un hombre piadoso, tomaba a ese muchacho a los 3, a los 5, a los 11, lo llamaba y lo sentaba y le decía, mira hijo, Jehová es nuestro Dios, esta es su palabra, esta es la manera de hacer las cosas, esta es la manera de administrar un reino, porque tú vas a heredar la corona, tienes que manejar el reino así, tienes que administrar. Y él escuchaba a su papá, pero además de eso, su abuela lo tomaba y le enseñaba y le decía, mira Manasés, Jehová es nuestro Dios, él nos sacó con mano poderosa de Egipto, y le enseñaba. Y cuando se iba a acostar, aquella abuela oraba con él. Él nació con la semilla de la palabra, él conocía el camino de Dios. Y es donde nosotros vemos entonces mayor dureza, porque nosotros podemos decir, bueno, que sea duro Pedro, Juan, que su corazón nunca se ha acercado a Dios, pero nosotros que de pronto hemos empezado ya a conocer el camino del Señor, que hemos gustado el bien de Dios y ser de corazón duro ante Él, eso es más fuerte todavía. Pero lamentablemente, hermanos, ese es el corazón humano. Y a causa de la crisis, él se fue y se postró en la presencia del Dios de sus padres. Yo me imagino, hermanos, y por eso siempre aconsejo a los padres, oren por sus hijos, a los abuelos, oren por sus nietos, ora por las nuevas generaciones que vendrán, porque esas oraciones suben delante del trono de Dios. Esas oraciones estarán ahí palpitando todos los días delante del Señor. Y cuando esos hijos se quieren apartar, cuando esos hijos no quieren saber nada del Señor, esa oración estará palpitando allí y activará la mano de Dios y trabajará en ellos. Yo estoy seguro que Ezequías, como hombre temeroso de Dios, estoy seguro que esa abuela Abías oraban por su hijo, porque todos sabían que era el que iba a heredar la corona, era el rey que venía. Así que yo me los imagino orando, clamando, intercediendo, poniendo ese hijo en las manos de Dios. Sus hijos son un gran plan del Señor, sus hijos son simiente de Dios. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. En el mundo en el que estamos hoy hay muchas ofertas. El enemigo trae muchas cosas, cada vez aparecen nuevas. Eso no lo podemos ignorar.
Y por eso hay que estar pendientes de los hijos, saber quiénes son sus amigos, saber qué están haciendo, dónde están, qué están viendo en internet. Si salen a una reunión, ¿quiénes son sus amigos en dicha reunión? ¿Qué hacen allí? Porque el enemigo, si no, pierde oportunidad para dejar esa semilla de maldad en sus corazones. Y además de esto, debemos orar por nuestros hijos todos los días. Y dice la Escritura, y esto me gustó mucho, hermanos: humillado grandemente, Manasés entró en la presencia de Dios. Y esto nos recuerda, hermano, que no importa el tamaño de su problema, escúcheme, no importa el tamaño de tu problema o la profundidad de la crisis, la solución y la respuesta está en la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios es dar el primer paso a tu solución. Todo el tiempo que Manasés estuvo alejado de Dios, las cosas empeoraron. Solo cuando entró en la presencia del Señor, las cosas cambiaron. Dice humillado porque la humildad precede la presencia de Dios, porque el Señor mira de lejos al altivo. Y me acordé, hermanos, de la figura, hablando aquí de entrar en la presencia de Dios humillado, me acordé de lo que tenía que hacer el sumo sacerdote una vez al año. Cuando tenía que entrar al lugar santísimo, el día del Yom Kippur, el día anual de la expiación de los pecados, el sumo sacerdote vestía su ropa de gala, iba debidamente preparado a la presencia de Dios. Solo una vez en el año podía entrar al lugar santísimo y solamente él. Y cuando él llegaba, había un velo grueso. Dice la historia que era tan grueso que ni siquiera 2 yuntas de bueyes que lo alaran del extremo podían rasgarlo. Entonces llegaba el sacerdote y estaba el velo, el cual no tenía puerta y no podía tenerla porque Cristo no había venido. Solo con la muerte de Jesucristo aquel velo se rasgó y se abrió la puerta. Pero entonces el velo estaba entero y sin puerta. Entonces, ¿cómo hacía el sacerdote? Tenía que arrodillarse, porque la palabra hebrea humillar también significa doblar las rodillas. Entonces el sacerdote se arrodillaba y empezaba a entrar agachado, humillado a la presencia del Señor. Y yo creo, hermanos, porque ya Jesucristo el Señor dio su vida por nosotros y nos abrió un camino nuevo y vivo. Y Dios siempre espera encontrar un corazón manso y humilde. Un corazón que le diga: Señor, aquí estoy, yo quiero hacer tu voluntad. Y último y cuarto punto: Dios no rechaza a quien le busca. Dios es bueno. Dios no rechaza a quien le busca. Y esa es la satisfacción de que estemos aquí buscando al Señor. Dios no rechaza a quien le busca. Leamos por favor segundo libro de Crónicas, capítulo 33, el versículo 13. Vaya de nuevo a su Biblia. Vamos a leer ahora el versículo 13. Ubíquese ahí y vamos a leerlo despacio. Mire lo que aquí dice. Versículo 13. Y habiendo orado a él, ¿fue qué? Atendido. Fue atendido. Hermano, voy a darle un ejemplo. Usted se esmera un sábado por hacer un almuerzo bien sabroso. Y entonces llega esa familiar lejana también. No, pues aprovechamos que hicimos el almuerzo y le servimos. Y le sirven y ella: ¡ay, esto está como maluco!, ¿no? Muy simple. Es que acá comemos con poquitos. No, pero es que eso está simple. Pero bueno, la carne está como dura, ¿no? Le faltó más fueguito, mija, déjala más tiempito allá. Y comienza, ¿no? Y usted, como es cristiana, gracias a Dios, se queda calladita. Un milagro del Señor, se queda calladita. Eso sí, por la tarde cuando ya se va, le dice al esposo: esa señora yo no la vuelvo a atender.
que venga con su mamá para que la atienda. Y ese sería su enojo por un almuerzo. Imagínate que la escritura dice que Manasés se excedió en hacer lo malo hasta hacer encender la ira de Jehová Dios. Dice la escritura. Y no solamente pecó él, sino que llevó toda la nación a la idolatría. Y ahora viene a orar y a pedirle a Dios. Y Dios lo atendió. Yo me imagino que nosotros fuéramos Dios en ese momento. Imagínese. ¿Qué le diríamos, no? Este sinvergüenza, ¿con qué cara me viene a...? Bueno, mejor dicho. Pero se dan cuenta que Dios es bueno. Y que lo único que Dios buscó con aquel ejército asirio fue hacer que el corazón de Manasés se volviera a Dios. Hay cosas en nuestra vida que no entendemos por qué las vivimos. No logramos concluir por qué estamos pasando por eso. Pero Dios mío, nuestra vida de oración crece. Y es más, nos volvemos tremendos adoradores. De pronto nuestro oído se comienza a volver sensible a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Y decimos, ay, yo no sé, yo siento que me estoy enamorando del Señor, pero el problema está ahí. Sí, claro, es que Dios está usando eso para que tú te acerques a Él, porque sabe Dios que no hay otro método. Quizá con más bendiciones, más lejos el corazón está de Dios. Entonces dice el verso 13, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Oiga, le dio el trono otra vez. ¿Cierto que Dios hace locuras, hermano? Sí, por eso yo le digo que el amor de Dios supera nuestra comprensión. Uno diría, no, yo lo pongo de guardia en la puerta. Pero el trono no sabe este loco que me va a hacer. Olvídese, el trono no me lo toca. Pero ese es nuestro Dios. Por favor, mire la última parte del verso 13. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés había cometido muchos errores y pecados, además de guiar al pueblo a adorar a los Baales. Pero él decidió buscar a Dios y ante la humillación de su corazón, el Señor atendió su oración. Tal vez nosotros habríamos rechazado la petición, pero el enojo de Dios desapareció cuando Manasés comenzó a buscarlo. Dios lo escuchó y le devolvió su reino. Y dice la escritura, entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. Yo quise mirar esa palabra reconocer. Y esa palabra reconocer significa darse cuenta. Esa palabra reconocer es comprender. Entonces yo llego a una conclusión y es que no necesitamos caer en angustias para reconocer que Jehová es Dios. No necesitamos caer en tiempos de aflicción para reconocer que Él es Dios. Dios es amor y es bueno. Y por eso, escúcheme esto, por eso Dios, a través del profeta Oseas, habló a Israel y le dijo, con cuerdas de amor los atraje, les quité el yugo de su cuello y puse delante de ellos la provisión. Y yo pensaba en las cuerdas de amor, porque con cuerdas de amor Dios nos ha traído a Él, nos ha quitado el yugo y ha puesto provisión delante de nosotros. Esa es la manera de actuar de Dios. En esencia, Dios ama a la humanidad. Por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros. En esencia, el corazón de Dios desea lo mejor para sus hijos. Lo que nosotros tenemos que hacer es rendir nuestro corazón a Dios y decir, como dijo David, no hay para mí bien fuera de Dios. No hay para mí bien fuera de Dios. Yo no sé por qué momento usted esté pasando de su vida, ¿no? Tal vez usted esté pasando por un tiempo de crisis, tal vez usted esté pasando por un tiempo de incertidumbre donde no sabe
que decidir, o tal vez está en una dificultad donde usted dice, yo no sé qué va a pasar, o sencillamente usted está como diciendo, solo me queda es confiar en Dios porque no puedo hacer nada en este asunto, o tal vez a través de esta palabra Dios ha hablado a su corazón y le ha dicho, hijo, hija, estoy trabajando con tu orgullo. Así que lo que vamos a hacer ahora es presentar nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, yo te necesito y por favor, haz lo que tú quieras en mí. Yo solamente te pido que me cubras con tu amor y con tu fuerza, porque reconozco que no hay para mí bien fuera de ti. Así que